Olá, minha turma aí do Brasil, também do mundo, quem sabe. Estou aqui muito emocionado. É uma honra muito grande. Estou aqui diante, do maior médico psiquiatra e psicanalista do mundo, Dr. Násio. É uma honra estar aqui com o senhor. Quero agradecer aqui pela oportunidade, até aqui nesses momentos aqui de aprendizado. Então eu vim aqui pessoalmente fazer uma supervisão aqui com o doutor, tive um privilégio. Ele atua aqui em Paris e estou aqui com ele, até muito emocionado, porque olha, é uma grande figura aqui para o mundo e é muito querido, Naso, você é muito amado lá no Brasil. Muy bien, Muito amado, muchas muito gracias. querido, muito respeitado. E as suas bibliografias, elas nos ampliam muito a nossa visão e contribuem para a nossa orientação para ajudar outras pessoas. Então, eu Así estou aqui muito grato, agradeço mais uma vez por essa oportunidade, essa grande oportunidade, e quero pedir aqui para o senhor falar um pouquinho como que foi a sua trajetória aqui em Paris, como que o senhor veio aqui para Paris, consolidou aqui uma trajetória muito bonita, muito sólida. Falar um pouquinho para nós, brevemente, cómo o seu no. contato com Lacan. Ele teve um contato direto com grandes psicanalistas, um grande expoente da psicanálise Lacan. Então fala um pouquinho para a gente, Návio. ¿Cómo no? Primero, quiero decirles que estoy muy contento de hablar con ustedes a tantos kilómetros de distancia. Más o menos 10.000 kilómetros nos separan de Brasil, de la Francia. Estoy muy contento de hablar a todos aquellos, a todos los brasileros. Brasil es un país que quiero mucho, que conozco. He ido muchas veces a hacer conferencias, tanto a Sao Paulo, a Bahía, a Río, por supuesto. En fin, he ido a muchas ciudades de Brasil y aprendí mucho sobre los brasileros. Quiero darles un gran saludo de cariño para ustedes. Antes que nada quiero contarles que acá estoy con Alejandro, que ha venido a París. Acá estamos en mi consultorio en París. El consultorio ustedes no lo ven, pero detrás de aquí está la ventana y esta ventana da sobre el río La Sena. Es el río que atraviesa París. Estamos en un lugar excepcional. Son las 10 de la noche acá en París y Alejandro me ha pedido que cuente un poco cómo he llegado acá a Francia. Es cierto que estoy en Francia desde hace más de 50 y pico de años. Llegué en Francia en el año 69 y yo tenía en ese momento 26, 27 años. Vine con mi señora, argentina también, y veníamos con la intención de estudiar con Lacan. Yo venía para estudiar Lacan, mi señora no, mi señora quería estudiar o más bien tener una formación de posgrado en enfermería de salud pública. Y yo quería ya psiquiatra joven, quería estudiar el psicoanálisis con Lacan. Debo decirles que en Argentina yo ya tenía 26, 27 años, ahí yo ya hacía varios años que ya estaba estudiando psicoanálisis freudiano, sobre todo Melanie Klein. En fin, no vine a Francia sin ninguna formación. Esto es muy importante porque cuando yo llegué acá, yo ya tenía una muy buena formación de psiquiatra y esto me ayudó mucho. Eso ayudó mucho a que los psiquiatras y psicoanalistas franceses me recibieran
con mucho calor, con mucho cariño. Y así fue que poco a poco nos íbamos quedando. Ocurrió que mi señora estaba embarazada, tuvimos el primer hijo y entonces decidimos quedarnos y seguir nuestra vida acá, dado que yo era muy bien recibido ya por los franceses. No fue fácil, yo soy muy estudioso, muy trabajador, trabajo mucho, sigo haciéndolo, siempre he sido muy estudioso y en esa época, cuando en los años 69, 70, aquí Lacan era el auge, Lacan era el gran emperador de un imperio, del imperio psicoanalítico, y bueno, poco a poco me fui acercando a este emperador que quería mucho yo también, que consideraba como un gran maestro. Debo decir que tenía la suerte de haber tenido muy buenos maestros en Argentina, como hay muy buenos maestros en Brasil. No nos olvidemos que el psicoanálisis en Brasil de hoy día también ha habido maestros en los primeros años, en los años 50, en Brasil ya había maestros excelentísimos que han ayudado mucho a que hoy el psicoanálisis brasilero sea uno de los psicoanálisis más importantes en el mundo. Yo diría, está el psicoanálisis en Francia, está el psicoanálisis en Argentina, está el psicoanálisis en Brasil, está el psicoanálisis en México también, y en Estados Unidos, bueno, es muy complejo y está, como lo decíamos recién con Alejandro, naciendo el neuropsicoanálisis, es decir, la relación del psicoanálisis con la neurociencia. Pero para decirles, poco a poco he escrito mucho. Yo creo que un psicoanalista tiene que saber muy bien el inglés, tiene que saber muy bien la informática, tiene que saber muy bien escribir y tiene que saber también hablar en público. Es un oficio el nuestro que no es solo saber escuchar al paciente y ayudarlo. Esto es fundamental. Lo primero es eso, por supuesto, es saber escuchar, es también poder restituir la experiencia, porque lo que yo he hecho todos estos años, cada vez que he escrito un libro, es contar en el libro lo que aprendí con mis pacientes. Y eso es muy importante de poder traducirlos en el libro. Y los libros míos son todos la manera en que yo he tenido de poder no solamente restituir el pensamiento de los maestros, sino también aportar lo que yo mismo he aprendido. Cada día lo voy aprendiendo y aún hoy recibo muchos pacientes y estoy muy contento de hacerlo. Es una pasión y es una pasión de recibir y de dar. Bueno, esto. Doutor Nádia, aqui na segunda parte da nossa entrevista, eu quero ser mais direto aqui com o senhor, tirar aqui uma dúvida. É porque o que a gente percebe nos últimos 10 anos? Nesse período, houve um grande interesse da população de uma forma geral. Tanto interesse dentro do campo acadêmico, as redes sociais falam muito de um fenômeno chamado narcisismo. Então eu quero ouvir do senhor, quero que o senhor também fale aí para nós o que é o narcisismo, quem são os narcisistas, como que eles agem, como que a gente se protege deles. Fala um pouquinho para nós. Muy bien. Primero que nada, el narcisismo fue inventado más o menos en el año 1902, 1905, 10, antes de Freud. Antes de Freud. El narcisismo se lo consideraba por uno de los grandes sexólogos que se llamaba Havelock Ellis.
Habakkuk Ellis dijo que había un amor, una perversión, que era el amor del cuerpo, de su propio cuerpo. El narcisismo era una enfermedad en realidad, era una desviación de un amor exagerado hacia su propio cuerpo. Eso fue inventado, ese término, por este sexólogo austríaco, Habakkuk Ellis, que poco a poco tuvo una presencia en el pensamiento de Freud, y Freud lo va a tomar ese término de narcisismo para decir que hay el amor no ya del cuerpo, sino el amor de la propia persona. Eso, digámoslo claramente, ese narcisismo, el amor de la propia persona, está ya hablado por Freud bajo el término de la pulsión de autoconservación. Quiere decir que si usted me pregunta, Alejandro, ¿cuál es el término que es el antepasado, el padre del narcisismo? Desde el punto de vista teórico, es la pulsión de autoconservación. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos reflejos normales, pulsiones normales, una fuerza normal en nosotros, en todos, en usted que me está viendo, en usted, Alejandro, que me está escuchando, en mí mismo que estoy hablando. Todos tenemos una fuerza interna que es de conservarse. Quiere decir, por ejemplo, que yo voy a estar atento a que cuando cruce la calle no haya un auto que me haga daño. Es decir, y también si mañana alguien me para en la calle y me quiere pegar, voy a poner los brazos para cuidarme. Quiere decir que hay la pulsión de autoconservación. Esa pulsión de autoconservación es la madre, diría yo, del narcisismo, que ya no es la pulsión de autoconservación, es la pulsión de autoamarse. Ya no amar el cuerpo, no estar cuidándose el cuerpo, sino estando cuidando su propia persona. Esto es normal. Por favor, señores auditores, auditrices, les pido que hagan que el término narcisismo es un término designa una fuerza interna hacia sí mismo, que es normal. Ahora bien, Freud va a decir que esa fuerza interna que es normal está exagerada en ciertos casos patológicos. Por ejemplo, está exagerada en la hipocondría. Y entonces Freud va a decir que la enfermedad de la hipocondría, inclusive él habla en su texto muy célebre que se llama Introducción al Narcisismo. Freud va a decir que hay 3 enfermedades en las cuales hay un aumento exagerado del amor de sí mismo. Esos 3 enfermedades son la hipocondría, la psicosis. En la enfermedad de psicosis, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, un delirio, Freud va a considerar que hay un aumento del narcisismo. Es muy importante. Y en la paranoia, que es una enfermedad justamente, son 3 enfermedades narcisísticas. La hipocondria, la psicosis, por ejemplo el delirio, o la paranoia. La paranoia es también un delirio, es un delirio crónico la paranoia. ¿Qué es la paranoia? La paranoia es un delirio crónico, quiere decir que dura mucho tiempo. Aparece en los hombres y en las mujeres
alrededor de los 40 años, no hay paranoia a los 20 años. La paranoia empieza a los 40, se desencadena el delirio en los 40. Y luego puede seguir eso muchos años y es un delirio discreto. Nadie se da cuenta. Hay pacientes que son paranoicos y las personas que están alrededor no se dan cuenta de que es un paranoico. Pero bueno, dejemos la paranoia, vayamos al hecho de que la paranoia es un ejemplo de un aumento exagerado del narcisismo. Ahora bien, a partir de allí ocurrió que ese tema del narcisismo, es decir, del aumento del amor de sí mismo y del aumento del interés por el cuerpo, acuérdense que en el primer tiempo era una perversión, porque la consideración de Havelock Ellis era que el narcisismo era un amor perverso del cuerpo. Es decir, que el hombre, en lugar de tener satisfacción con el cuerpo del otro, tenía satisfacción con su propio cuerpo. Por supuesto, está cerca el tema de la masturbación, pero no era la masturbación, aunque la masturbación sea un acto de narcisismo también. Pero lo interesante es que volvamos de nuevo a la época de Freud, que cuando Freud dice esto del narcisismo, el narcisismo va a tener una cierta importancia y van a ocurrir que hay autores americanos en particular que van a transformar el narcisismo en un concepto mayor de base para poder clasificar las diferentes patologías. Y así vamos a aprender que, por ejemplo, las neurosis tienen una dosis de narcisismo muy alta, la psicosis, el borderline, en fin, vamos a encontrar que de pronto el tema del narcisismo, que es normal, vuelvo a decirlo, aparece como un tema propio a ciertas enfermedades psíquicas, como la neurosis, que es una enfermedad que tenemos todos, es decir, somos más o menos poco o mucho neuróticos y todos tenemos este exceso de narcisismo. Por eso yo quería decirle a Alejandro y a decirles a ustedes que hay que bien distinguir el narcisismo de base, que es un narcisismo sano, del narcisismo excessivo, que es um narcisismo enfermo. Entendi. Muito claro, Ronaldo, porque quando a gente escuta sobre narcisismo, principalmente pelo que está sendo produzido nas redes sociais hoje, e muito difundido, me preocupa, porque fica confuso. Porque quando se fala hoje em narcisismo, sempre vem que esse cunho negativo, que esse cunho patológico. Então é muito esclarecedor a tua explanação sobre o assunto. E para dar uma pincelada maior, como que seria então esse narcisismo patológico? Como que é o comportamento dos narcisistas quando vai para esse caminho Bueno, que é mais doentio? es muy interesante. Pienso en el paciente deprimido, que es un ejemplo de narcisismo enfermo y que justamente yo lo llamo narcisismo negativo. Sí. ¿Por qué? Porque el paciente deprimido, se considera, en lugar de decir, yo, como en la paranoia, yo soy extraordinario, el paciente deprimido va a decir, yo soy un pobre hombre, yo soy nada, lo máximo es la melancolía, lo opuesto de la paranoia es delirio de grandeza. En cambio, la melancolía es el delirio de la indignidad, es el delirio de ser el último ser humano y el ser humano más tóxico que sea. Tenemos los dos. Sí. El delirio de grandeza, paranoia o el narcisismo muy alto
Y acá tenemos este narcisismo que es un narcisismo negativo. Entonces se me puede preguntar, pero doctor Nacio, ¿por qué en la melancolía o en la depresión, que es un grado menor de la melancolía es el grado extremo de la depresión? ¿Por qué en la depresión, que sea el grado mediano o el grado extremo, por qué usted dice que hay narcisismo si usted me está diciendo que el hombre no se quiere y a veces tanto no se quiere que se mata? Sí. Entonces, ¿cómo explica usted, doctor Nacio, que haya narcisismo? Si usted me dice que el narcisismo es quererse, en la depresión y en la melancolía no solamente no se quiere, sino que además se odia. El hombre se odia a sí mismo. Entonces, yo inventé el término de narcisismo negativo para explicar que el deprimido o el melancólico se odian o se tratan mal o se dicen soy un estúpido o se dicen yo soy una pobre cosa, o como la melancolía, que se dicen yo soy indigno de existir, yo soy indigno, no puedo pertenecer a la humanidad, tengo que desaparecer, y se matan. El melancólico es una enfermedad gravísima en la que hablo en el próximo libro que va a salir ahora en Brasil, en que se llama 10 historias de vida, de sufrimiento y de amor. Yo hablo allí de la melancolía y bueno, ocurre que la melancolía y la depresión tienen esta particularidad y yo lo llamo narcisismo negativo, no porque se amen, sino que por se odian, sino lo llamo narcisismo porque se ocupan todo el tiempo de ellos. Es decir, que el hombre deprimido está todo el tiempo pensando en sí, aunque sea para criticarse, pero es una manera curiosa, no de amarse, pero de estar ocupándose de sí. Entonces, como el deprimido está todo el día diciendo, pero el deprimido está ruminando, está todo el tiempo con la cabeza ocupada en sí mismo, diciendo, ¿qué puedo hacer? Soy una porquería, qué mala suerte que tengo, mi vida no vale nada. Entonces está todo el tiempo pensando en él. Entonces se me ocurrió llamar a esta preocupación constante en sí mismo, llamarlo narcisismo negativo. ¿Por qué negativo? Porque es pensamiento sobre sí mismo, pero negativos. Sim, muito esclarecedor, doutor. Só mais uma dúvida aqui, para a gente fechar. Porque geralmente o narcisismo, pelo que é difundido nas redes sociais, está muito vinculado a uma pessoa maldosa, uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que mente, uma pessoa que manipula. Então está muito vinculado a isso. Uma pessoa que faz o mal, que ela tem comportamentos de manipulação em benefício próprio. Isso também pode se chamar narcisismo? O que o senhor tem a dizer? Yo sé, a mí no me gusta esa denominación. Hay una expresión que es el perverso narcisista. Yo no estoy de acuerdo con eso porque somos, se podría decir, el obsesivo narcisista, el histérico narcisista, el fóbico narcisista, porque son todas personas que sufren, tienen mucha angustia y están constantemente ocupados por sí mismos. Entonces, esa es para mí la definición del narcisista. Ahora bien, efectivamente se ha hecho una utilización del término que me parece errónea, como si el narcisismo fuera el sinónimo de la manipulación, del hombre manipulador, del psicópata, que antes lo llamábamos psicópata. Es decir, del hombre o de la mujer que se sirve diferentes medios para engañar al otro, abusar del otro o tratarlo como objeto, servirse del otro
consumir al otro como si consumiera un objeto. Entonces, se llama a eso, a mi entender, no es bueno, pero es cierto, como dice Alejandro, que ese tipo de persona se la llama narcisista, como si fuera una persona que se ama mucho a él y no se interesa al otro. Podemos dejarlo así. No es algo que yo adhiero, pero reconozco que esa acepción corresponde. Amarse mucho a sí mismo a detrimento del amor por el otro. Ok, doutor Muy Natan, bien, muito obrigado muy aqui bien. pelos esclarecimentos, Gracias. muito grato, foi muito útil. Quem sabe até a próxima. Muy bien, y gracias a todos los brasileros que me han escuchado y quiero repetir que tengo mucho cariño por ustedes y por el Brasil. Muchas gracias.